un cristiano que te dice, ¿no? Paola, estoy pensando en entrar en política. ¿Qué debería hacer? ¿Cuáles deberían ser mis primeros pasos? O sea, pero también considerando que ¿es un llamado o quiere plata? O sea, No, ¿qué quiere obviamente, posición? sabiendo que realmente tenga el llamado, un llamado genuino. ¿Cómo lo ¿no? disiernes? Claro, eso sí es un tema de verdad que para mí inclusive es difícil cómo poder hacer el filtro, ¿no? En estos 10 años que vamos en este tema de la política hemos visto de todo. Muchos, inclusive cristianos, que se acercaron diciendo que quieren entrar en política, al final mostraban otros frutos, otros intereses, personas que se sumaron y que ahora lamentablemente se han alejado totalmente del Señor, personas que se han acercado y solamente buscaban un tema de posicionamiento en imagen, en redes, medios de comunicación. Y por eso que nosotros inclusive tenemos temor de poder decir sí, hacer un llamado, una convocatoria general y decir sí, ingresen, ¿no? Ingresen. Y es que particularmente este tema es sí, no podemos tener como que lanzar una convocatoria, ¿no? Es un tema de llamado personal, es un tema de llamado individual y es un tema que debe tener frutos y que sobre todo ver cómo es el desarrollo durante el tiempo, ¿no? En el transcurso del tiempo, ver finalmente cómo que quedó la hermana, cómo pasó con el hermano, se dio la oportunidad o no se dio la oportunidad, porque por ejemplo, hermanos, en mi caso, desde que hubo todo este tema, conflicto, digamos, dentro de la iglesia, los ataques, desde el 2017, y creo que lo conté a Andrés, yo le dije a Dios, Señor, yo no quiero nada de esto, yo me voy, Señor, chao, gracias, hasta aquí llegué. Pero el Señor ha sido el que me ha mantenido, el Señor ha sido quien me ha animado. Y a pesar de tantas cosas que pasaron, el Señor aún me mantiene aquí, inclusive ahora para la postulación, hermanos, tal vez ustedes no lo saben, pero la situación era tan adversa que yo le dije a Dios, Señor, si tú quieres que yo realmente participe, tienen que darse esas condiciones. Y a veces uno puede decir, ay, Paola, ¿cómo puedes condicionar a Dios o pedirle eso? Pero es la forma, claro, es la forma en la cual sobrenatural que yo puedo decir, wow, yo le he pedido al Señor así y el Señor ha mostrado así, entonces por acá es, ¿no? Y a pesar que el Señor mostró el camino, yo decidí en el último momento no postular. Y a lo Jonás, pasamos de Gedeón a Jonás. Así es, tal cual, igual, hermano Axel. Igual. O sea, ella va contando y tú la vas catalogando. Claro. Sí, claro. No, o sea, para poner en contexto, o sea, Gedeón le pide algo muy específico a Dios como confirmación de lo que tenía que hacer. Y luego Jonás ya sabe lo que tenía que hacer y no quería, ¿no? Tal cual, hermano. No lo había visto así, oye, lo voy a describir así, Gedeón y Jonás. Sí, y entonces tomé la decisión, toda mi familia lo sabe, ¿no? Porque había planes personales muy firmes y fuertes y no. Pero en 3 días cambió la situación. Y luego ya estaba dentro de la carrera, dentro de la postulación y toda la campaña. Y el Señor ha ido bendiciendo, el Señor ha ido sumando y eso me ha mostrado a mí, no estás sola, yo estoy contigo y te voy a ayudar y te voy a dar las armas. A tal punto, hermanos, que hace 3 días ha salido la encuesta por el comercio, publicada por el comercio, donde nos dan a nosotros, en este caso a mi candidatura, como tercer puesto dentro de mi partido Renovación Popular. Estoy ocupando el tercer puesto de intención de voto. Hasta yo misma me he quedado sorprendida porque dije, wow, no he puesto carteles, que muchos me reclamaban, me decían, Paola, no te veo en letreros, no te veo en las pistas, en las calles, no están tus anuncios. Nosotros hemos utilizado otra estrategia, ¿no? Pero más que estrategias humanas, es el Señor quien da la gracia. Es el Señor que pone los votos, inclusive sobre la intención del voto, ¿no? De las personas. Y entonces es difícil el tema de la política, es difícil decir, oye, sí, tú, ¿no? Pero si hay un llamado en ti, si tú tienes un interés, lo primero que tienes que hacer es formarte, ¿no? Yo sí recuerdo que tenía ese llamado, esa carga, cuando había marchas y movilizaciones, porque muchos años trabajé en la avenida Bancay, y decía, ¿por qué estos hermanos o ciudadanos están reclamando? ¿Qué es lo que falta? Y lo hacían 1, 2 veces, 3 veces, y veía lágrimas, y decía, hay un pedido que no está siendo atendido. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Siempre una carga que yo tenía, ¿no? Y luego pasé a la Contraloría General de la República, donde veíamos la fiscalización de los usos y recursos públicos, y veíamos también un tema de servicio, de acción, porque hay corrupción. Por más que nosotros podamos tener un llamado en la política, no vamos a solucionar los problemas, porque solamente es el Señor, es el Salvador, y el Evangelio es lo que necesita el hombre para que pueda ser transformado y su corazón pueda ser cambiado. Pero sí, dentro de la política nosotros podamos hacer un servicio a los hermanos, a las personas, a la comunidad. Si dentro de la política podemos seguir manteniendo un estado de bienestar donde sea posible aún
la predicación del evangelio, lo vamos a hacer. Y si estas cosas están en tu corazón y tú quieres servir al Señor, lo puedes hacer. Y si deseas, me puedes escribir y podamos ver la forma de cómo puedas tener, digamos, un inicio en este tema de la carrera política, ¿no? Hay veces en que uno quiere renunciar a las cosas o la situación parece que no se va a dar y uno renuncia, o sea, dice ya, ok, Dios, ya fue, normal, ¿no? Y es como Dios enseñándonos a renunciar al último trono de orgullo que tengamos en el corazón, para que cuando ya hayas renunciado a todo, Él te diga, no, ahora sí te quiero de nuevo. O sea, muchas veces pasa eso, a los hijos de Dios nos ocurre, que nos aferramos a situaciones o estamos habituados a cosas y en un momento Dios nos lo quita todo. O sea, nos lleva al desierto un rato para decirnos, acuérdate que yo soy el que te puso acá y yo soy el que te puede sacar. Y ok, ya estás limpiecito, volvemos. Y es como uno piensa, pero yo pensé que ya no va. No, sí, va, porque Él conoce profundamente nuestro corazón. Y espiritualmente eso ocurre en todo aspecto de nuestra vida. Estás yendo a un lugar que es bastante complicado. Y cómo se mueve todo eso, o sea, es como, por ejemplo, ¿no? Si te van a contratar para un trabajo, por lo general te tomas el tiempo de estudiar una carrera técnica, profesional, para que puedas hacer correctamente ese trabajo, ¿no? Y el tema del gobierno, o sea, implica conocer muchas cosas, ¿no? Puede ser que tal vez sí, Dios esté poniendo un sentir genuino en una persona, pero creo que también va a requerir en este caso prepararse, ¿no? La Biblia dice claramente, por ejemplo, cuando vas a poner a alguien a ministrar, a predicar, no un neófito. Y creo que en ese sentido podríamos de alguna manera traspasar un poco ese requisito también a cualquier cosa que vayamos a hacer, ¿no? Y más aún si es que tiene que ver con un cargo tan importante como es en este caso ser un servidor público, ¿no? ¿Qué sería lo ideal para ti? ¿Un partido político solamente por cristianos? ¿De qué rama? ¿De qué línea? ¿Con qué gracia? ¿Con qué lineamientos? ¿Qué tienes en mente? ¿Has pensado en eso? Porque todo apunta a que vamos a algo así. Lo primero es que, ¿cómo asegurar que un cristiano no se desvíe, ¿no? Que un cristiano se vaya por las ramas y que se olvide realmente del llamado por el cual el Señor lo puso allí, ¿no? Y algo que he aprendido realmente en estos años es el tema de cómo está viviendo su cristianismo, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, puede ser, dejó de congregar, permitió que la política ocupe realmente todos sus días, toda su mente y todo su corazón, le dio el primer lugar. El tema es eso, las prioridades. ¿Es Dios en primer lugar en su vida, en su corazón? ¿Cómo está su testimonio? ¿Está congregando realmente? ¿Está teniendo una vida de iglesia? ¿Está dedicando el día del Señor, el día domingo, que es el día del Señor, que así lo ha establecido, ¿no? Compartiendo con sus hermanos? Lo segundo, está rindiendo cuentas a sus líderes, a sus pastores, porque no olvidemos que el político es y seguirá siendo cristiano independientemente del cargo. Y por más cargo, presidente, político, congresista, lo que fuera, debe rendir cuentas a sus pastores y a sus líderes. Cuando eso se pierde, estamos en una alerta roja total, en que pueda haber cualquier otra actuación menos a lo que un cristiano en política debería hacer, ¿no? O decir. Entonces, esa es una alerta muy importante. Y lo segundo es que, obviamente, si el líder se está yendo por ese camino, los miembros del partido se están yendo por ese camino, obviamente que el resultado no va a ser bueno, ¿no? El resultado no va a ser bueno y van a haber muchas consecuencias y el nombre de Cristo finalmente se va a ver, pues, el testimonio se va a ver totalmente contrariado en relación a lo que hemos defendido, ¿no? Entonces, por eso que también es importante no utilizar la fe para hacer una campaña política específicamente, porque el hecho mismo de llamarte cristiano a ti no significa no va a significar una buena gestión, ¿no? Ahora, en relación al tema de la participación de los cristianos dentro de un partido político, como lo mencionaba Restauración Nacional, en la actualidad el partido, digamos, que está recogiendo, digamos, el legado de esto, ¿no? Es Renovación Popular, aunque no tengan vínculos directos, digamos, por las cabezas, porque son diferentes cabezas, pero digamos, dentro de Renovación Popular está llevando un conjunto de cerca de 20 cristianos evangélicos en diferentes regiones, presentándose en estas elecciones. Es un partido que no es confesional, no es un partido que siga una doctrina de fe, una confesión de fe, un ideario específico, porque es distinto el tema dentro de la doctrina al tema político. Pero sí, claro, entendemos que un cristiano en general, mientras no hay un partido exclusivamente cristiano, tiene que entrar por el que pueda, ¿no? Muchos entraron con Fujimori, muchos entraron por PPC, o sea, es como, claro, ahora da así, ¿no?
claro, es un medio en el cual se permite la participación de cristianos evangélicos. Y bueno, la idea de crear un partido, otra vez cristiano evangélico, con bases cristianas evangélicas, yo sinceramente lo veo ahorita muy difícil, porque todavía acá en el Perú no hay la formación de cristiano vota por cristiano, como si los musulmanes, ¿no? Musulmán vota por musulmán. Esa es así idea. ¿Por qué? Porque ellos no solamente se quedan en el tema de sus prácticas religiosas, sino que ellos van a la conquista política, social, económica. Ellos tienen esa idea. Por eso repito que ahí no tienen, digamos, un tema de libertad en general para los demás. Es o es. Es mi imposición, es mi idea, es mi costumbre. Esto es lo que tiene que ser y regir para todo el país. En cambio, nosotros no. Nosotros tenemos un legado de que tanto hombres y mujeres en la larga de la historia defendió, eliminó la esclavitud, hizo la separación de poderes. En el Perú, por ejemplo, se hizo la ley de libertad religiosa, porque antes no existía, producto de cristianos evangélicos en la política. Entonces hay un legado, sí, importante de los cristianos evangélicos en relación a estos temas importantes, ¿no? Y que sí desearíamos que haya esta, digamos, concientización de cristiano vota por cristiano, nos gustaría. Pero también vería un tema si dentro digamos, de nuestra comunidad hay muchas, digamos, doctrinas, enseñanzas, y que aún dentro de esas doctrinas y enseñanzas uno se pelea, uno dice el otro, no debe haber pastorado femenino, sí debe haber pastorado femenino, que no debe haber el lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, que no debe ser una iglesia tipo Hillsong, que debe ser una iglesia más orgánica, más latina, guiada por la estructura de ancianos. Y bueno, el cristianismo dentro digamos, de la comunidad cristiana, tenemos muchas visiones, formas de ver inclusive algunos temas importantes, ¿no? De enseñanza, de doctrina, y no hemos llegado a la unidad. Y yo digo, wow, hacer un partido político con estas diferentes perspectivas, pese que esto no debería ser lo que marcaría, ¿no? digamos, la línea de trabajo del partido político, pero aún así, estos matices entran. Porque pero ni siquiera podemos hacer una sola iglesia. O sea, tenemos 1000 iglesias locales libres y pensamientos raros. O sea, si en lo espiritual no podemos hacer uno solo, imagínate un partido. Sin embargo, tal vez, ¿no? Algún día. Ojalá, pero ojalá ya en su gran mayoría pueda, digamos, hacerse un partido cristiano y convocar a otros políticos, ¿no? O técnicos quienes quieran sumarse, que no sean cristianos, porque tampoco no podemos hacer un partido político, pues, que tenga una confesión de fe, ¿no? Adherirse, pero sí principios básicos importantes que se puedan hacer la defensa, ¿no? De la vida, la familia, la patria, la soberanía, la libertad, ¿no? Algo que es interesante que mencionaba Paola acerca de los musulmanes, porque de hecho eso es algo que también se da dentro de la comunidad judía, y es muy probable en realidad por la influencia de Oriente, que más bien esa costumbre musulmana venga más bien de los judíos, ¿no? Que tienen justamente esos círculos. Entre ellos tienen como que una red de contactos, se contratan entre ellos, viven juntos, hacen negocios entre ellos, y obviamente también cuando se trata de ir por un candidato también van a votar entre ellos, ¿no? Y eso justamente es algo que Pablo lo menciona en Gálatas 6:10, ¿no? Él dice, ¿no? Hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, justamente como diciéndote, o sea, vamos a crear en ese caso una comunidad que no es que vayas a excluir al resto, porque te dice hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, como diciendo, tener esa estrategia justamente de poder ser un bloque unido, ¿no? Y no como que uno va por acá, porque al final de cuentas, quizás lo que todavía no hemos entendido es que sí, yo entiendo que las iglesias tienen, como dice Paola, ¿no? Sus doctrinas, pero en este caso son doctrinas secundarias, pero siempre la centralidad debe estar obviamente en el evangelio y que eso debe primar, ¿no? Y que lo demás obviamente puede, en todo caso se puede conversar, pero no debe eso generar, en este caso, algún tipo de división y ese tipo de cosas que al final de cuentas nos terminan nerfeando, ¿no?